cuando la joven se detuvo por primera vez ante la puerta de la habitación del sultán. El temblor de sus rodillas no se debía únicamente al miedo. Nadie le había dicho exactamente qué pasaría cuando entrara. En el harén, algunas cosas no se decían en voz alta. Si una mujer salía viva de esa puerta, ascendía. Si no lo conseguía, a la mañana siguiente desaparecía en una lista en la que ni siquiera se mencionaba su nombre. Incluso cuando aún era esclava, ya se hablaba de su belleza. Pero esa belleza, unida a la guerra, no era una bendición, sino una señal. Ella irá a este palacio. Cuando quemaron su pueblo, ni siquiera oyó los gritos de su madre. Sus oídos solo captaban el ruido de las cadenas. Esas cadenas, mientras la llevaban a Estambul, no eran grilletes, sino el sello del destino. Su primera noche en el harén comenzó con el grito de una chica que estaba siendo golpeada. El grito se acalló con el golpe del bastón de la calfa. Luego se hizo el silencio. El famoso silencio de Topkapi. La orden invisible que resonaba entre las paredes. Obedecerás o desaparecerás. En el dormitorio de las concubinas novatas le dieron un nuevo nombre. Mapeiker. Su antiguo nombre quedaría en el olvido. Porque aquí una mujer no vivía con su nombre, sino con lo que significaba para el sultán. Durante su formación, primero le enseñaron a caminar, luego a mirar, y por último, a callar. Aquí, callar era como respirar. Era la condición básica para sobrevivir. Un paso en falso dejaba en sus muñecas la huella de un fino látigo que permanecía durante días. Las aprendices no lo consideraban un castigo, sino educación. Una noche, durante el entrenamiento para caminar, una concubina anciana se cayó y se golpeó contra el suelo. No podía levantarse. La aprendiz levantó el palo que tenía en la mano. «Aquí no se levanta a los que se caen», dijo. El palo cayó 3 veces. A la mañana siguiente, la anciana había desaparecido del dormitorio. Nadie se atrevió a preguntar a dónde había ido. Mapeiker se dio cuenta de algo durante sus primeros meses en el harén. Aquí, la muerte suele llegar sin hacer ruido. A veces con un vaso de jarabe, a veces con un rumor, a veces con una mirada. Y la forma más peligrosa de morir era caer en el olvido. Su primer encuentro con el sultán Ahmed tuvo lugar cuando el eunuco del harén se presentó de improviso en su puerta una noche. «Prepárate», le dijo. «Esta noche estás entre las elegidas». Las elegidas. Esa palabra olía a esperanza y a muerte en el palacio. Mientras Mapeiker se preparaba, en los ojos de las otras concubinas solo había una cosa: odio mezclado con envidia. Una chica le susurró mientras le peinaba: «Espero que vuelvas. Si no vuelves, lo entenderemos». La lavaron, le untaron el cabello con aceites con aroma a ámbar y le rociaron la piel con agua de rosas. El fino caftán que le pusieron estaba más para exhibir que para cubrir. En el harén, las mujeres se cubrían, pero en presencia del sultán, la seda siempre revelaba la verdad. Cuando entró en la habitación de Ahmed, estaba a oscuras. Solo unas pocas lámparas emitían una luz titilante. El sultán estaba de pie frente a la ventana, mirando la noche de Estambul. O al menos eso parecía. En realidad, estaba mirando dentro de sí mismo. Cuando se dio la vuelta, sus ojos se posaron en Mapeiker, y en ese momento, todos los equilibrios del harén cambiaron. «¿Cómo te llamas?», preguntó el sultán. «Mapeiker. ¿Quién eligió tu belleza?». «El palacio». Ahmed esbozó una leve sonrisa en el borde de sus labios. «Así que ahora formas parte de mi mundo». El sultán levantó la mano. La mujer pensó que se había asustado, pero Ahmed estaba mirando la imagen de su muñeca. Las marcas de las cadenas aún se veían como una pálida línea morada. «La huella de la guerra», dijo Ahmed. «Mi señor», susurró Mapeiker. «No», dijo el sultán. «En esta habitación no hay guerra. La guerra está fuera. Aquí solo están mis noches y mis decisiones». Esas decisiones
Con un solo aliento, daban vida o mataban tanto al imperio como a las mujeres del harén. La noche no era como en los cuentos de hadas. El contacto era suave, pero debajo había algo más: soledad. Cuando Ahmed, con una obsesión escondida tras su juventud, abrazó a la mujer, Mahpaker se dio cuenta de algo. Incluso el aliento del sultán olía a miedo. Quedarse junto al sultán esa noche no era solo una muestra de cercanía, sino una prueba. Cuando se sentaron al borde de la cama, Ahmed le dijo una frase inesperada: «No es fácil estar a mi lado. Por eso, las mujeres del harén no te querrán. Si te elevo, habrá muchos que querrán estrangularte. Si te derribo, entonces tendré que estrangularte yo mismo». Estas palabras eran como una espada que dividía el destino de una mujer en dos. Mahpaker inclinó la cabeza. «Viviré para no morir», dijo. Ahmed ladeó la cabeza y la miró. «No, no morirás para vivir. Serán otros los que morirán». A partir de ese momento, nada volvió a ser igual en el harén. Las concubinas se callaban al pasar junto a Mahpaker. Algunas apartaban la mirada y otras la fulminaban con la mirada. Incluso la válida sultán consideraba peligroso que se hubiera acercado tan rápido al sultán. Un día, cuando Mahpaker salía del baño, una criada la apartó a un lado. «Ten cuidado hoy», le dijo. «¿Por qué?» «Una concubina ha intentado envenenar tu aceite para el cabello. Nos hemos dado cuenta. Ahora está arrodillada en la habitación esperando su castigo». Mahpaker no pudo olvidar la escena que vio al entrar en la habitación. Una joven con las manos atadas a la espalda, la boca tapada y las rodillas magulladas contra el suelo de piedra. La criada levantó el palo. «Esto te habría matado». Mahpaker levantó la mano. «Detente», dijo. La criada se sorprendió. «El castigo es tu derecho», dijo. Mahpaker pensó por un momento. Si perdonaba a la chica, parecería débil. Si la castigaba, sería considerada cruel. «Que viva», dijo. «Pero que recuerde esta noche cada vez que vea su garganta». La criada bajó el palo y apartó la cara. «No le cortaremos los brazos, pero le cortaremos la voz», dijo. Le pusieron hierbas ardientes debajo de la lengua a la joven, que no pudo hablar durante semanas. Este era el castigo más común que se imponían las mujeres del harén: quitarle la voz a otra. A medida que aumentaba el interés de Ahmed por Mahpaker, también aumentaban los castigos. Una noche, cuando la llamaron para que acudiera junto a Ahmed, el sultán tenía el rostro tenso. «Esta noche no duermas conmigo», le dijo. Mahpaker se sorprendió. «¿Hay algún problema?» Ahmed sacó la daga que llevaba escondida en su caftán. «Esta noche he oído un susurro en el harén. Hay alguien que quiere estrangularte». El corazón de Mahpaker casi se detuvo. «¿Quién?» «No lo sé», respondió el sultán. «Pero si duermo a tu lado, te convierto en un objetivo». Mahpaker no pudo respirar durante un momento. Que una mujer se acostara con el sultán significaba ascenso. Que la alejaran del sultán, descenso. Pero este descenso no era un simple olvido, sino un descenso que acababa en muerte. «Pasaré la noche en mi habitación con guardias», dijo Ahmed. «No te quedes aquí. Aprende a esconderte en el harén». Mahpaker olvidó cómo dormir después de esa noche. Entre los susurros de las mujeres, le parecía oír su propia muerte. El harén no era solo el lugar de las noches, sino también de los castigos. Si una mujer desobedecía al sultán, era castigada ante sus ojos. Una concubina fue obligada a arrodillarse y azotada por llevar tarde el café que se le ofrecía al sultán. Le taparon la boca con una toalla para que no gritara mientras le golpeaban los pies. A otra concubina le arrancaron el pelo de raíz, por atarse la corona de Mahpaker sin permiso. A veces, un castigo no mataba a una mujer, pero le arruinaba el resto de su vida. Los eunucos del harén también empleaban sus propios métodos de violencia: bofetadas, palizas e incluso estrangulamiento con cuerdas de seda. La razón por la que se utilizaban cuerdas de seda era obvia: no dejaban marcas. No se hablaba de cómo había muerto una mujer, sino de por qué.
A medida que la relación de Mahpaker con el sultán se hacía más profunda, las noches se volvían más peligrosas. Ahmed a veces se despertaba en mitad de la noche jadeando, con las manos temblorosas. «Mataron a todos mis hermanos», decía. Cuando subí al trono, solo quedaba Mustafa con vida. También querían matarlo. A veces pienso, ¿me estrangularán también a mí por la noche? Mahpaker le acariciaba el pelo con los dedos y le susurraba: «Nadie puede matarte. Yo estoy aquí». Pero el peso de esas palabras hacía que las noches fueran aún más oscuras. Porque en el palacio, cuando alguien decía «estoy aquí», a menudo significaba que otra persona decía «no estoy aquí». Cada noche que Mahpaker pasaba junto al sultán significaba el fin de otra mujer del harén. Porque cada mujer que se acercaba al corazón del sultán pisaba al mismo tiempo la sombra de otra concubina, y quien pisaba la sombra o caía o era derribada. Los hilos de seda secretos que llevaban los eunucos del harén eran uno de los secretos más antiguos de Topkapi. Esos hilos no servían para envolver los hombros de las mujeres, sino para cortarles el aliento. En el harén, nadie decía en voz alta que una mujer había sido estrangulada. Se utilizaban frases inocentes como «ha sido enviada», «se ha enfermado por falta de sueño» o «ha caído en desgracia». Pero todo el mundo sabía que si una mujer era olvidada por el sultán, moría. Si era amada por el sultán, era estrangulada. La frase más peligrosa era «preparaos». Cuando un eunuco del harén susurraba estas palabras, significaba que esa concubina ya estaba inscrita en el registro de los fallecidos. A medida que crecían los temores de Ahmed, aumentaba el número de muertes en el harén. Una noche, Mahpaker estaba junto al sultán. Ahmed se incorporó de repente, jadeando, con el sudor corriéndole por la frente. «Alguien va a estrangularme», dijo. «Lo siento». Mahpaker puso lentamente su mano sobre el pecho del sultán. «Aquí nadie puede tocarte, sultán». Ahmed negó con la cabeza. «Sé que cualquiera puede tocarme. Incluso mi padre mató a sus hermanos con sus propias manos. No es difícil encontrar a alguien que quiera matarme». Y luego la voz de Ahmed se apagó. «Oigo pasos que se acercan a mi puerta por la noche. ¿Tú no los oyes?» Mahpaker los oía. Los pasos de los eunucos de la harén que montaban guardia frente a la puerta. Algunas noches, también oía los gritos ahogados de una concubina. La oscuridad del palacio se había apoderado del alma de Ahmed. Todo el mundo decía que él era el sultán. Pero en Topkapi, el verdadero sultán era el miedo. La competencia en el harén ya no se libraba en silencio, sino que había comenzado a manifestarse en los platos de comida. El veneno era el arma más antigua de las mujeres. Sonreír a una concubina a la cara y luego echarle una gota de alquitrán en la comida era algo habitual en el harén. Una noche, una joven concubina que servía a Mahpaker entró con una delicada copa de porcelana. «La válida sultana ha enviado helva», dijo. Mahpaker tomó la helva en sus manos, pero cuando vio las ligeras marcas azules en la superficie de la cuchara, dejó la copa sobre la mesa. Señaló al negro que esperaba en silencio junto a la puerta. «Que se quede sin comer», dijo. La joven esclava cayó de rodillas. «No lo sabía, lo juro. Solo me dijeron que lo trajera». Pero en el harén los juramentos no tenían valor. A la joven no se le permitió volver a acercarse a Mahpaker. Una semana después, fue encontrada muerta en su dormitorio en una fría mañana. Nadie preguntó nada, porque aquí la muerte no era una pregunta, sino una respuesta. Mahfiruz, la primera favorita de Ahmed y madre de su primer hijo, se estaba volviendo loca al ver el ascenso de Mahpaker. Ella había sido la primera en compartir el lecho del sultán y había dado a luz al primer príncipe. Eso era el mayor poder que una mujer podía tener en el harén. Pero ahora, Ahmed llevaba el perfume de Mahpaker en sus hombros. Una noche, Mahfiruz encontró a Mahpaker en un pequeño patio. Sus palabras eran dulces como la miel,
pero sus ojos eran afilados como dagas. Tu hermoso rostro no te salvará. El sultán te elige hoy y mañana te olvida. Mahpaker sonrió. No pienso ser una mujer olvidable. La mirada de Mahfiruz se oscureció. Yo también hago mis planes en consecuencia. Esa noche, alguien llamó silenciosamente a la puerta de la habitación de Mahpaker. Una sombra se deslizó por debajo de la puerta. No era una mujer con una daga, sino algo más peligroso, una calumnia. A la mañana siguiente, fue llevada ante la valide sultán. Se dice que intentaste envenenar a alguien en el palacio, dijo la valide. Mahpaker se quedó helada. Este delito significaba un billete de ida para una concubina. Ser estrangulada con una cuerda de seda. Yo no lo hice. ¿Tienes pruebas? No tengo motivos para hacerlo. La valide sultán se inclinó hacia adelante. En el palacio todo el mundo tiene un motivo, hija mía. Este es el único lugar donde nadie es inocente. Mahpaker permaneció en silencio. Ese silencio le salvó la vida. La valide sultán se levantó lentamente. No te voy a estrangular, porque el sultán tiene los ojos puestos en ti, pero tenlo claro. Si vuelves a difamar mi nombre, en cuanto caigas en desgracia, te cortarán el aliento. Era una de las advertencias más severas que se le podían hacer a una mujer. Las noches que Ahmed pasaba en la cama no estaban llenas solo de deseo, sino también de la cruda realidad del poder. Una noche, mientras acariciaba el cabello de Mahpaker, el sultán se endureció de repente. «No mires a nadie más que a mí», dijo. Esas palabras no eran celos, sino una sentencia. «No miraré», dijo Mahpaker. Pero en los ojos de Ahmed brilló algo diferente. «Si me entero de que miras, te mataré. No mataré a quien me engañe, te mataré a ti, porque quiero que confíes en mí, que estés conmigo». No era el susurro de un hombre, sino el de un gobernante oprimido por su propio poder. Mahpaker apoyó la cabeza en el pecho del sultán. Lo tranquilizó. Pero esa noche vio en los ojos del sultán una soledad insondable. Ahmed no sentía celos de todas las mujeres, solo de ella. Era una envidia que reescribía el destino marcado por la muerte de todas las mujeres del harén. Y entonces se produjo un castigo que no se había visto en el harén desde hacía mucho tiempo. La madre de Osman, Mahfiruz, hizo un último intento por destruir a Mahpaker. Le susurró al sultán que Mahpaker había volado con otro hombre. Una acusación de este tipo solo podía limpiarse con la muerte. La ira de Ahmed era enorme. Llamó a Mahpaker. Solo había una lámpara encendida en la habitación. ¿Es cierto?, preguntó. No. Ahmed la miró a los ojos. La miró durante mucho tiempo. Si me mientes, te mataré con mis propias manos. Mahpaker respondió. Mátame. Pero yo no miento. Esas palabras fueron como un clavo clavado en el alma conmocionada del sultán. Ahmed no habló en toda la noche. Tomó la mano de la chica y le apoyó la cabeza en su regazo. Entonces nadie podrá matarte, dijo, mientras yo esté aquí. En ese momento, otra mujer del harén fue estrangulada, la concubina más cercana a Mahfiruz. En el silencio de la noche, 2 eunucos del harén pasaron una cuerda de seda por el cuello de la mujer. La mujer no pudo ni siquiera gritar. El pañuelo que le tapaban la boca ahogó su voz. A la mañana siguiente, mientras Mahfiruz lloraba, todos sabían que se trataba de un mentier, tanto para Mahfiruz como para las demás mujeres. La sombra de Ahmed ya no era solo la del sultán, sino también la de Mahpaker. El ascenso de Mahpaker creó un silencio en el harén, pero este silencio no era paz, sino la señal de una tormenta que se avecinaba. Cada noche que la mujer pasaba a los pies del sultán, detrás de las paredes se acumulaba más odio, y cada susurro era el comienzo de otra conspiración. El debilitamiento del espíritu de Ahmed facilitaba que las mujeres del harén lo manipularan, pero la más afectada por esta manipulación no era Mahpaker. Quienes más debían temer eran aquellos que no podían detener su ascenso.
Una noche, cuando Mapeiker regresó a su habitación, encontró un fino pañuelo de seda escondido debajo de su cama. En él había una sola palabra: te toca. Esta amenaza era un juego habitual en el harén, pero el verdadero significado de este pañuelo era evidente. Una mujer deseaba la muerte de Mapeiker y ni siquiera se molestaba en ocultarlo. En ese momento, oyó la respiración del Agá del harén, que estaba de pie frente a la puerta. La sombra del Agá se filtraba por debajo de la puerta como una larga daga. ¿Ha entrado alguien?, preguntó Mapeiker. El Agá inclinó ligeramente la cabeza. Ha tenido una visita, sultana, pero se ha ido tan pronto como haya llegado. Mapeiker arrugó el pañuelo en la palma de la mano. ¿Lo has visto? El Agá apartó la mirada. Ver ciertas cosas aquí no significa vivir mucho tiempo. La mujer no durmió esa noche. A medianoche fue a la puerta del sultán. Ahmed no dormía. Estaba sentado al borde de la cama, con los dedos entrelazados, mirando al vacío. Cuando Mapeiker entró, levantó la cabeza, con los ojos morados y el rostro pálido. «Volverán a intentar matarme», dijo. «¿No lo entiendes?» Mapeiker se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. «Si tienes miedo, dímelo. Yo te protegeré». Ahmed negó con la cabeza con una sonrisa amarga. «No es a mí a quien quieren matar, sino a ti. Hay una mujer, no dicen su nombre, pero yo lo sé. Te van a estrangular». Mapeiker cerró los ojos. La muerte era un huésped invisible que vagaba cada noche por las paredes del palacio. La mujer susurró: «Dime, ¿quién?». Ahmed se levantó y empezó a caminar por la habitación. No es una orden de Mahfiruz. Es alguien a quien ni siquiera ella se atrevería a desafiar. Alguien que le susurra al oído a la Valide. Mapeiker se quedó helada. La sombra de la Valide se había infiltrado en todos los rincones oscuros del palacio. Si esa mujer quería matar a alguien, hasta el viento se convertiría en su cómplice. A la mañana siguiente, la criada que entró en la habitación de Mapeiker habló nada más cerrar la puerta. «Prepárate. Esta noche estrangularán a una mujer». Mapeiker palideció. «¿A quién?». La criada apartó la mirada. «No puedo decírtelo». «¿A mí?». La criada guardó silencio. Era la forma más contundente de decir sí en el palacio. Esa noche, mientras los pasos de 2 eunucos del harén resonaban en el pasillo, Mapeiker se detuvo frente a su puerta. La puerta no dejaba de temblar. Entre los susurros de 2 mujeres resonó una palabra: «Prepárate». Tras esa palabra, solo podía venir la muerte. Pero cuando se abrió la puerta, no fue Mapeiker quien fue estrangulada. La concubina más fiel de Mahfiruz fue arrastrada al interior con los ojos abiertos por el miedo. Mapeiker no entendía lo que estaba pasando, pero las palabras de Ahmed resonaron en su mente. «Nadie te tocará». Mientras los eunucos de la harén pasaban la cuerda de seda por el cuello de la joven, los ojos de Mapeiker se oscurecieron por un instante. Esta muerte era para que ella pudiera vivir. La mujer no pudo gritar ni resistirse mientras se ahogaba. El trapo que le tapaban la boca le había matado antes de que pudiera emitir ningún sonido. Mientras arrastraban el cadáver, Mapeiker susurró para sí misma: «Ha muerto por mí». No era una frase que diera fuerza a una mujer, sino una oscuridad similar al juramento de ascensión al trono de un gobernante. Pero en ese momento Mapeiker comprendió algo real. El harén era un campo de batalla y el aliento de las mujeres era un arma. La que sobrevivía no era la que mataba, sino la que sabía cuándo debía matar. Cuando esa noche fue a la habitación del sultán, Ahmed la atrajo silenciosamente hacia él. «Este palacio te cambiará», le dijo. Mapeiker levantó la cabeza. «Ya lo ha cambiado». Ahmed le acarició el cabello. Su voz era suave, pero había hierro en ella. «Te protegeré». Mapeiker se dio cuenta de la verdad en ese momento. Ahmed no podía protegerla, porque incluso el sultán era un prisionero en este palacio. La única protección real era el poder que se escondía detrás de su propia sombra. Y Mapeiker había comenzado a hacer crecer su sombra. Al caer la noche,
El patio de Topkapi se había sumido en un silencio sepulcral. Era como si incluso el palacio sintiera el peso del final que se avecinaba. Cuando McPaker entreabrió la puerta de su habitación, solo había la tenue luz de una vela en el oscuro pasillo. Dio un paso, sin hacer ruido. Ese silencio era ahora su arma. En el harén, todo el mundo susurraba: esta noche va a pasar algo. Nadie sabía exactamente qué, pero todos percibían el peligro. Cuando McPaker entró en la habitación del sultán, Ahmed estaba sentado al borde de la cama, con la cara cubierta por las manos. La mujer se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Mi sultán». Ahmed levantó la cabeza. En lo más profundo de sus ojos no solo había miedo, sino también cansancio. «He tenido un sueño», dijo. «Te estaban ahogando». McPaker extendió la mano y le acarició el pelo. «No es un sueño», dijo. «Era real. Hoy había mujeres esperando órdenes para matarme». Ahmad bajó la cabeza por un momento y luego se enderezó como un hombre decidido. «Sé quiénes quieren matarte». El corazón de McPaker se aceleró. «¿Quiénes?» El sultán respiró hondo. «Valide, Mag Firuz, y algunos cuyos nombres ni siquiera importan. Este palacio no te soporta. Son muchos los que quieren estrangularte». McPaker miró por primera vez a los ojos del sultán, no como una mujer, sino como una fuerza que determinaba su destino. «Entonces yo también elijo no irme», dijo. Ahmed se sorprendió. «¿Qué significa eso?» McPaker se puso de pie. Su sombra se alargó en la oscuridad de la habitación. «Si hay que matar para sobrevivir, no seré yo quien muera». Se dirigió hacia la puerta. Les dijo una sola palabra a los eunucos del harén: «Preparaos». Esas palabras resonaron como una navaja a lo largo del pasillo. En ese momento, incluso las piedras del palacio parecían comprender lo que iba a suceder. En una hora, 3 mujeres desaparecieron. Las 2 concubinas de Mahfiruz, que se movían como sombras, y una anciana que susurraba palabras venenosas al oído de Valide. No se oyeron gritos en la sala de estrangulamiento. La cuerda de seda siempre trabajaba en silencio. McPaker se detuvo en medio de ese silencio. Cerró los ojos y respiró hondo. Esa respiración parecía llevar el peso tanto de su propia salvación como de la muerte de los demás. Ya no había vuelta atrás, y eso era lo que ella quería. Al amanecer, volvió a llamar a la puerta del sultán. Cuando Ahmed abrió los ojos y vio su postura, se estremeció. «¿Ha terminado?», susurró. McPaker inclinó la cabeza. «Ha terminado». Ahmed extendió la mano y tomó la de la mujer. «Te has vuelto más fuerte que yo», dijo. «Ya no tienes miedo». McPaker sonrió levemente. «El miedo mata, sultán. Yo he aprendido a matar». En ese momento, Ahmed vio en la mujer no a una concubina, sino a un estado. No a una mujer, sino a un destino. No a un amor, sino a un poder. Y aquella mañana, al amanecer, se grabó un nuevo nombre en los muros de Topkapi. McPaker ya no era una simple concubina. Era la primera mujer que caminaba a la luz de su propia oscuridad. El harén la había atraído como botín de guerra. Ahora, era la única vencedora de todas las guerras del harén. Y las piedras del palacio susurraban: «Ya nadie podrá ahogar a esta mujer».